pero tienes que compartir pantalla. Buenas tardes, estimado abogado Andrés. Buenas tardes, compañero. Nosotros somos el primer grupo que vamos a hablar sobre el análisis de la sentencia que se está viendo en el módulo de Derecho Medioambiental. En cuanto al análisis que tenemos que hacer, es un análisis minucioso en base a la sentencia que se presentó en la corte en cuanto a los derechos del río Aquefi. Se dice que esta sentencia es un análisis que lleva una transición dentro de un proceso que ha demorado mucho tiempo, pero sin embargo, con el fin de proteger y precautelar el medio ambiente y la biodiversidad de nuestro planeta, entonces esto ha llevado a consecuencias legales. Por ejemplo, los derechos del río Aquefi. El río Aquefi está ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Es un elemento vital de la naturaleza y merece ser protegido. Como sujeto de derecho, el río Aquefi tiene derecho a que se respete su estructura, funciones y procesos evolutivos. Esta sentencia, lo que se logra hacer con esta sentencia es que se aborde la importancia de salvaguardar los derechos del río Aquefi y las comunidades que dependen de él, ya que este es un recurso natural de suma importancia para toda la sociedad. A continuación, mi compañera. Vamos a hablar sobre el reconocimiento de derechos. Como punto uno tenemos la naturaleza como sujeto de derecho. La Constitución de la República del Ecuador reconoce la naturaleza como sujeto de derecho, con el derecho a que se respete su existencia y el mantenimiento de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Como segundo punto, tenemos el derecho del río Aquepi. El río Aquepi, como elemento de la naturaleza, es titular de estos derechos y debe ser protegido por su integridad, incluyendo su caudal, estructura y funciones ecosistémicas. Es decir, el río Aquepi lleva su caudal, entonces, de un. Dentro de las obligaciones del Estado, el Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno tiene la obligación de garantizar y respetar los derechos del río, así como las comunidades que dependen de él, como se manifestaba anteriormente. A continuación, el siguiente compañero. Caudal ecológico del río Aquepi. Importancia del caudal. El caudal define la morfología, diversidad biológica y procesos ecosistémicos de un río. La alteración del caudal puede romper la conectividad entre los elementos y la biodiversidad, vulnerando los derechos de la naturaleza. Mediciones inconsistentes. Las mediciones del caudal del río Aquepi realizadas por la Senagua presentan inconsistencias y no representan adecuadamente la realidad del comportamiento del flujo del río a lo largo del tiempo. Afectación del caudal ecológico. La captación de agua autoriza al GAC provincial afecta el caudal ecológico del río Aquepi, incluso sobre los usos prioritarios del agua para el consumo humano. Lo que significa que la afectación del río Kepi está afectando tanto el consumo humano y como el agua que están teniendo diariamente, que sería para, se podría decir, lavar ropa, limpiar casa o si tenían animales, darle agua a los animales. A continuación, compañero.
Derecho a la consulta ambiental. En este derecho a la consulta ambiental tenemos 3 puntos. El primer punto, la obligación indelegable del Estado. En este, la consulta ambiental es una obligación indelegable del Estado que debe realizarse antes de tomar decisiones o autorizar actividades que puedan afectar al. La consulta debe ser amplia, oportuna, inclusiva y propiciar un diálogo de ida y vuelta con la comunidad antes de tomar una decisión. Tercero, incumplimiento en el caso. El GAC provincial no consultó adecuadamente a los habitantes de Julio Moreno Espinosa y a Kepi sobre el proyecto de riego, vulnerando su derecho a la consulta ambiental. A continuación, mi compañera. Tutela judicial efectiva. Derecho a recibir respuesta. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando los jueces no atienden todos los argumentos relevantes de las partes y la acción constitucional no surten los efectos esperados. Falta de análisis integral. Los jueces se enfocarán en aspectos puntuales y no realizan un análisis integral de las vulneraciones de los derechos del río Akepi, la consulta ambiental y el agua. Necesidad de protección. La Corte Constitucional debe garantizar que los derechos del río Akepi y las comunidades sean efectivamente protegidos a través de una sentencia que ordene medidas de reparación. A continuación, mi compañero. Medidas de reparación. Auditoría técnica. Realizar una auditoría técnica e imparcial sobre los proyectos de riego, consultando a las comunidades involucradas. 2. Estudios integrales. Llevar a cabo estudios integrales para determinar el caudal, estructura, funciones y ciclo vial del río Akepi. 3. Área de protección hídrica. Tomar medidas para la creación de una área de protección hídrica y un plan de conservación del río Akepi. A continuación, mi compañero. Reparación a las comunidades. Disculpas públicas. El GAT provincial y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ofrecerán disculpas públicas a los habitantes de Julio Moreno Espinosa y San Vicente de Akepi. Participación comunitaria. Las medidas de reparación se implementarán con la participación activa de las comunidades afectadas. Y plazo de cumplimiento. Todas las medidas de reparación deberán ser cumplidas en el plazo de 6 meses. A continuación, mi compañero. Importancia de la sentencia. El reconocimiento de derechos. La Corte Constitucional reconoce el río Akepi como sujeto de derechos de la naturaleza. Protección del caudal ecológico. Se declara la vulneración del caudal ecológico del río Akepi y se ordena su protección. Consulta ambiental. Se determina la vulneración del derecho a la consulta ambiental de las comunidades afectadas. Reparación integral. Se establecen medidas de reparación para garantizar los derechos del río y las comunidades. Impacto de la sentencia. Protección del río Akepi. La sentencia sienta un procedente para la protección integral del río Akepi y su ecosistema, garantizando el respeto a sus derechos como sujeto de la naturaleza. Participación comunitaria. La sentencia fortalece el derecho a la consulta ambiental, asegurando la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afecten el ambiente. Cooperación interinstitucional. La sentencia promueve una mayor coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y las comunidades para la protección de los recursos hídricos. Como conclusión, esta sentencia de la Corte Constitucional representa un hito en el reconocimiento y protección de los derechos de la naturaleza, específicamente del río Akepi y las comunidades que dependen de él, al declarar la
compensación de derechos y ordenar medidas de reparación, la Corte sienta un precedente importante para la conservación de los ecosistemas hídricos y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Como sabemos, esta sentencia ha sido referente por un caso similar en Colombia. Gracias. Como parte del grupo tenemos nosotros nuestras evidencias, pruebas como son los chats y asimismo la grabación de esta videoconferencia donde estamos demostrando y el cumplimiento de nuestra exposición. Gracias, estimado abogado, queridos compañeros. Bueno, chicos, Ya comer. finalizada la grabación.